Bueno, para todos los que nos estén viendo en cualquier lugar del mundo, les saludamos desde Cali, Colombia, Iglesia Carismática Integral, con un gran aplauso a nuestro Dios. Amén. Eso. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Vamos a continuar hoy con el tema de por qué sufren los cristianos. Quiero aclarar lo siguiente. Una cosa es el cristiano comprometido, el que ha entregado su vida a Dios, el que le da el lugar al Señor, y otra cosa es el que sencillamente cree en un Cristo histórico. Ah, sí, murió en Semana Santa, nació el 24 de diciembre. No. Cuando la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan para bien, es para los que estamos comprometidos con el Señor. Yo no digo que usted no está comprometido con Dios, yo simplemente hago la advertencia. Entonces, cuando dice que todas las cosas nos ayudan para bien, incluye el sufrimiento. Toda esta situación que se está dando, el virus y la cuarentena y todas estas cosas, van a ayudarnos para bien. Y quiero hacer como un recuento de lo que hablamos hace 8 días, pero iniciando con Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10, que dice: Cuando Cristo estaba en la tierra, con voz fuerte y muchas lágrimas ofreció ruegos y súplicas a Dios, quien podía librarlo de la muerte. Y Dios escuchó sus oraciones en virtud de su ferviente deseo de obedecer. Aunque Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento lo que es la obediencia, habiendo sido perfeccionado de esa manera, llegó a ser el autor de la salvación eterna de todos los que le obedecen. Y si Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase de Melquisedec. Es decir, el Señor Jesucristo, siendo Dios, tuvo que sufrir. Así que usted y yo no estamos por encima del Señor. El Señor es muy superior a nosotros y Él tuvo que sufrir, cuanto más nosotros tendremos que sufrir. ¿De qué habíamos hablado? Uno, que el sufrimiento es doloroso, que no nos gusta, que nos irrita, que nos molesta, que nos fastidia, que no está con nosotros. Nadie le ora a Dios: Señor, envíame sufrimiento. Eso no lo vamos a hacer nunca. Ya lo habíamos hablado. 2, el sufrimiento es perplejo. Uno como que no entiende lo que está sucediendo, ni el por qué ni para qué. Es algo que lo deja de pronto como desorientado. Quisiera decir como borracho, pero yo nunca tuve esa mala experiencia de estar borracho, pero es algo que asusta, que aterra, que molesta, que no está bien. Número 3, el sufrimiento tiene un propósito. A cada uno de nosotros, Dios nos va a dar una experiencia, vamos a percibir lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido, lo que viviremos. Y Dios va a tener con cada uno de nosotros un propósito: darnos paciencia, hacernos creer en Él, depender de Él, hacer que entendamos que por sobre Él no existe nada. Mire, el primer mandamiento dice amar a Dios por sobre todas las cosas. Siempre lo resumimos así, pero es cuento, porque nosotros en la vida diaria no amamos a Dios, no lo ponemos por sobre todas las cosas. Para muchos el amor era la ciclovía, para muchos la familia, para muchos el paseo, para muchos, fíjese que estábamos hasta de parranda santa. Esta vez sí se está haciendo un poco de santo, porque santo es estar apartado. Y estar apartado de la playa, estar apartado del viaje, estar apartado de la rumba, estar apartado de todo eso. ¿Qué les parece? El sufrimiento tiene un propósito. Y algunos de los que están sufriendo dirán: pero usted es cínico, ¿cómo se va a reír del sufrimiento nuestro? Bueno, también yo estoy con ustedes en la misma barca. Número 4, el sufrimiento nos pone a prueba. Es a través del sufrimiento cuando nosotros mostramos realmente de qué estamos hechos.
Es muy fácil decir, yo escucho a mis colegas pastores cuando dicen tantas cosas y ponen las cosas como tan fáciles, como que Dios nos llamó a vivir en jardín de rosas. Bueno, las rosas son hermosas, tienen un olor, pero tienen espinas. Y lo que se olvidan nuestros colegas pastores de hablar es de las espinas. Nos hablan de las maravillas, pero el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido. Así que si el Señor como hombre logró vencerlo, también nosotros. El sufrimiento, número 5, es un proceso. No es algo que nos pegaron un pellizco y se fue el sufrimiento y ya. No, eso para los niños funciona. Me acuerdo cuando estaba niño, que hace mucho tiempo, por cierto, un pellizco y lloraba mientras tenía el dolor del pellizco y pasó. No, de este sufrimiento que nosotros estamos hablando, del que viene de Dios, porque está el sufrimiento que la gente se busca, ese sí ya es otra cosa. Pero el que viene de Dios tiene un proceso. Nos va tratando hasta que finalmente cumple su objetivo. Habíamos hablado que el sufrimiento es purificador y habíamos dicho como el oro. Ustedes están viendo ahí en la diapositiva como el oro. Con candela se derrite y se purifica toda la escoria, toda la basura, todo lo que hace que no esté bien, sale a flote. Igual con nosotros. Nosotros podemos decir que somos excelentes personas, bellezas, pero cuando estamos ante una prueba, ante una dificultad, ante un problema, ante el sufrimiento, ante el dolor, ya la cosa cambia. Vamos a continuar entonces con el sufrimiento, es una oportunidad. Y alguien dirá, usted está loco. No, el sufrimiento provee de una oportunidad para dar gloria a Dios, para mostrar nuestra transformación, para dar testimonio y para crecer como persona. Es allí donde realmente nosotros tenemos un ejemplo a seguir, un patrón que podemos imitar. ¿Qué de nuestra vida si no hubiese sufrido Job? Nos hubieran dejado ese libro y cómo fue perdiendo sus bienes materiales, cómo perdió sus hijos, cómo perdió su salud, cómo perdió su esposa, cómo perdió sus amigos. Y por cierto que ningún familiar apareció por ahí, primos, tíos, hermanos, nadie. Pero le digo algo, cuando pasó el sufrimiento y le fue restaurado todo, aparecieron los hermanos. Aparecieron amigos y con regalos. ¿Ya regalos para qué? Si el hombre estaba restaurado. Pero así es la vida. Cuando se sufre, generalmente se queda uno solo. Me han dicho las personas que han estado en un hospital porque Dios ha sido bueno conmigo. Sabe lo cobarde que soy para ir por allá en un hospital. Y menos en la cárcel. Que en la cárcel no están solos, pero la verdad es que están muy mal acompañados. Eso es terrible. Pero allí se conocen los verdaderos amigos. Así que cuando uno está sufriendo, está teniendo una oportunidad de ser el que muchas veces ha dicho. Número 8, decimos entonces que el sufrimiento requiere nuestra cooperación. El sufrimiento requiere la respuesta adecuada si queremos que los propósitos de Dios sucedan para nosotros. Todos queremos un producto, un buen resultado, un buen carácter, pero muchas veces no cooperamos. Tenemos que decir, bueno Dios, tú eres sabio, tienes muchos años porque eres eterno, eres sabio, me amas y vas a hacer lo mejor para mi vida. No me parece. Fíjense que a los niños no les parece que les enseñemos a que se cepillen los dientes, pero si no lo hacen, tremendo problema. A los niños no les parece que los mandemos vacunar. Les decimos, ay, ¿ustedes quieren ir a que los vacunemos? No van a querer, pero es para bien de ellos. Y a los niños no les parece que nosotros los enseñemos a hacer cosas. No les parece que los disciplinemos y aún hasta los castiguemos. Eso no está con ellos. Pero Dios espera de nosotros que como adultos sí aceptemos y cooperemos y decimos, Señor, no entiendo. Yo lo he tenido que hacer muchas veces. Señor, no entiendo lo que está pasando, pero tú me amas y sé que es para mi bien. Y eso es muy importante. El sufrimiento requiere de nuestra cooperación, decíamos entonces, y eso hace que nosotros rindamos nuestra vida a Dios. Número 9, el sufrimiento es predeterminado o designado. Dice usted,
A ver, pre es antes, designio que Él determina así. Entonces, ¿Dios pensó en el sufrimiento antes de que yo naciera? Sí. ¿Pensó en el sufrimiento antes de que yo existiera? Sí. Mira lo que dice la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas o en diversos sufrimientos. Luego vuelve y dice, la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Así que, dentro del plan, del propósito de Dios para nuestras vidas, está el sufrimiento. Sufrimiento, cosas que a uno lo hacen sufrir. Por ejemplo, yo atrás tengo unas voces que me hacen sufrir. Esa es parte del sufrimiento que tengo, que no todos son golpes, no todos son necesidades, carencias, dolores, no. Hay otras cosas que nos hacen sufrir y eso lo usa Dios para darnos, por ejemplo, a mí, la paciencia que necesito, como la que ustedes tienen al sentarse o estar de pie viendo esto. Número 10, el sufrimiento es inevitable. Y uno dice, yo me acuerdo de una enseñanza donde utilizaron la palabra necesario. No hay otro camino, no hay otra alternativa, no hay nada que pueda hacerse al respecto. La pregunta que debemos hacernos es, si vamos a tener pruebas en la vida, más bien deben de ser, ¿cómo respondemos a esta? En lugar de nosotros decir, ¿pero por qué? Debemos de decir, ¿qué esperas que yo haga, Señor? Ahí en el fondo ustedes están viendo lo que conocemos como la pasión de Cristo, lo que más se acerca al sufrimiento que el Señor tuvo por nosotros. En primera carta a los Tesalonicenses 3:3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Ojo, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. El apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia de Tesalónica y le decía, ¿ustedes por qué se están inquietando? ¿Por qué se están preocupando por las cosas que les están viniendo si eso ya les había enseñado? Ahora, no estamos hablando de un virus, estamos hablando de una persecución, pero mortal, una persecución terrible, donde cristianos que cogían, cristianos que mataban, cristianos que quemaban vivo en la hoguera, cristianos que se lo echaban a los leones, cristianos que los mandaban despedazar por gladiadores, cristianos que eran, por ejemplo, mandados a algún lugar donde morían de hambre o morían comidos por fieras o alimañas. ¡Ay! Y ahora un virus y tenemos que la casa donde vivimos, bueno, todas las comodidades y aparte de eso reclamamos ayuda del gobierno. En ese tiempo el gobierno era el enemigo y perseguía hasta la sombra de los cristianos. En 1 de Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. Me llama la atención, padecen según la voluntad de Dios. Ustedes y yo repetimos muchísimas veces el Padre Nuestro, con ojos abiertos o cerrados algunos, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ojo con esta palabra que le decimos a Dios, hágase tu voluntad allá en el cielo como aquí en la tierra. Palabras, palabras, como dice por ahí la canción. Eso no lo hacemos. Cuando Dios comienza a ejercer su voluntad, inmediatamente nos rebelamos, nos ponemos bravos, hasta lo amenazamos. Mire, si me sigue pasando cosas, yo no sigo creyendo en usted. Algunos de los cristianitos, lo llamo con mucho cariño por los chiquitos todavía, si me siguen pasando cosas, yo no vuelvo a la iglesia. Y no deja de haber alguno que de pronto dejó de congregarse porque alguien le dijo o hizo algo que no le gustó. ¿Qué cree? ¿Que en el infierno le van a dar a usted de contentillo de todo? No, tampoco en el cielo. En el cielo vamos a estar sirviéndole a Dios, vamos a tener gozo, vamos a tener muchas cosas bonitas, pero tampoco podemos hacer lo que queramos. En todas partes nos tenemos que someter. Toda parte tendremos una autoridad por sobre nosotros. Pero sigamos con el sufrimiento, porque ustedes dirán, se está saliendo. 11. El sufrimiento es una lucha, que si lucha,
Se les llama la batalla hasta el fin. Por eso son llamadas pruebas. La vida cristiana es como una carrera, ya sea el Tour de Francia, la Vuelta a Colombia, de muchas etapas. Tiene un lugar de donde sale y uno a donde llega. Pero en esas etapas es donde van cambiándose las situaciones, las circunstancias, y es donde hay que lucharla. Bueno, aquí terrenalmente uno gana y los otros intentan pues hacer lo mismo. En la vida cristiana, digamos que todos ganamos. Somos levantados por el Señor, resucitados por el Señor, pero nos toca pasar las pruebas. Aun cuando entendamos los propósitos y los principios del sufrimiento, conozcamos las promesas del amor de Dios en su palabra, y para todo esto no es fácil soportar el sufrimiento. Yo lo sé, no es fácil. Las pruebas simplemente nos dan la capacidad de cooperar con el proceso que Dios tiene para nosotros. Les cuento, me enojé muchísimo cuando leí este texto que les voy a leer a ustedes ahora. Pero Él se me entrega al Señor y comencé a leer juicioso la Biblia. Y me encontré con cosas que no me gustaron, como las que se encuentran ustedes, se habrán encontrado, les habrán enseñado, les habrán predicado. Y entonces dice, la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Pero viene hablando del sufrimiento. Es decir, el sufrimiento es una necesidad, la constancia es una necesidad, el perseverar es una necesidad, el echar para adelante es una necesidad. Saber esto hace que el proceso sea llevado a cabo y nos permite experimentar, ojo, cuando lo entendemos, la paz que Dios da. No la famosa paz de la que tanto hablan los seres humanos. Esa paz es temporal, efímera, pasajera y sobriaguada. La verdadera paz nos la da Dios. Dice, la paz que el mundo no puede dar. Y como si fuera poco, podemos tener algo que el mundo no entiende, que es el gozo. ¿Y cómo es posible que estos cristianos, teniendo luchas, teniendo problemas, todavía siguen contentos? Ese era el gran problema que tenían, por ejemplo, los romanos, y tenían todos aquellos que no conocían del Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que en la hoguera una mujer con sus hijos y un hombre, una familia, les estén prendiendo candela y ellos estén cantando y alabando a Dios? ¿Cómo es posible que los estén echando al foso de los leones? Se reunía una multitud de personas. Tengo ganas de decir palabras no groseras. No, yo no digo groserías, pero sí unos esbirros, secuaces, malas personas que gritaban y aplaudían cómo los leones iban matando a los niños, a las mujeres, los desgarraban, los destrozaban y se los comían, y ellos aplaudiendo. Eso es sufrimiento. Y fueron millones los que perdieron su vida. Pero ¿sabe qué experimentaron los romanos? Que entre más mataban cristianos, más cristianos aparecían. Mataban a un cristiano y de esa muerte que ellos miraban la actitud, aparecían 10 o 20 o 30 o no sé cuántos. Así es Dios. Fíjese bien. Ahora, cuando nos encontramos en medio de la aflicción, vamos a necesitar hacer 3 cosas. 1, determinar la causa si es posible. Y esa determinación es cuando nos preguntamos, ¿es que yo hice algo que Dios me está corrigiendo? Y Dios, la palabra, Dios utiliza la palabra, utiliza la conciencia y el Espíritu Santo que nos habla, y gente como yo, que nos trae a conciencia cosas. Entonces hay pecado, hay transgresión, hay violación de las leyes. Los que se salen ahora a estar en la calle por rebeldes, no solamente están buscando la muerte, sino la de otras personas. Por eso tienen multas y ojalá cárcel, para que aprendan. Pero los que se violan los principios de Dios, entonces el problema es de ellos mismos, porque entran en pecado, en rebelión, en el principio del diablo, y van a ir a condenación. Entonces algunos dirán, gracias a Dios, durante esta cuarentena estoy encerrado, yo no he pecado. Ojo, porque hay pecados que se llaman por omisión.
Están los que uno hace cosas que no debe de hacer, pero están aquellos pecados que uno deja de hacer cosas que hay que cumplirlas o hacerlas. ¿Como cuál? Que usted sepa que hay una persona que necesita y usted tiene 10 libras de arroz en su casa y el otro le está suplicando por una librita de arroz y dice, no señor, yo no tengo. Primero mi familia, primero yo y después usted. Sepa que ese se llama pecado por omisión, por omitir darle al otro. Dejó de hacer lo que tenía que hacer. Entonces nos tenemos que preguntar nosotros, Señor, bueno, ahorita en esto que estamos viendo decimos, pues todo el mundo, y sí, todo el mundo ha pecado, todos hemos pecado. La segunda cosa que debemos de hacer ante una situación como esta es determinar los objetivos. Cuando hablamos de esto, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida o con la vida de quienes me rodean? Yo por lo menos estoy consciente que Dios me está enseñando grandes lecciones, pero estoy consciente que Dios le está haciendo un llamado al mundo entero. Todos están diciendo, ahora sí estamos en el mismo barco. ¿Qué importa que tengamos dinero? Bueno, por ahora se puede salir a comprar, aunque sea en un día, pero se puede salir a comprar, pero el día que no. ¿Qué importa que tengamos carro y no lo podemos usar? ¿Qué importa que tengamos muchas cosas y no haya nada que hacer? ¿Qué importa que el rico le muestre, mire, yo tengo tantas propiedades, tengo cuenta en el banco al virus y el virus se vuelve allá, no, con usted no me meto? O con los racistas, que me da risa con los racistas, porque no es sino que le saquen a uno la sangre y verá que es igual la del negro y la del blanco, la del indio y la del no indio y la del grande y la del pequeño y la de todos. Somos iguales. Aquí nos puso a todos por el mismo, todos. Unos en una casa y otros en otra, pero estamos igual. ¿Qué está haciendo Dios con mi vida y con la vida de los demás? Yo creo firmemente que Dios está haciendo un llamado para los últimos tiempos, dándonos oportunidades, porque siempre Dios da oportunidades. Fíjese que hablamos, que es muy común en estos días, el nombre de Judas. Bueno, a propósito, ¿ustedes por qué no le han puesto a su hijo Judas? Por ejemplo, Judas, ¿qué sería? Bueno, con nombre compuesto, o solo Judas, ¿por qué? Ah, porque es el traidor, porque fue el que vendió al Señor. Ya. Bueno, tremendo todo eso, ¿no es cierto? Pero Judas fue tan pecador como Pedro. La cuestión, la diferencia está en la manera como ellos reaccionaron. ¿Qué hicieron? Judas con remordimiento, Pedro con arrepentimiento. Así que, mis estimados, ¿qué propósito tiene Dios? Y como hablaba de Judas, es que el Señor hasta el último minuto, durante los 3 años y medio de vida, Él estuvo allí con él, escuchando todo, enseñándole. Todos los días tenía la oportunidad Judas. Y el último momento fue cuando le dio el bocado de pan. El bocado de pan se le da al hombre que se le tenía confianza, que se le decía, este es el hombre de confianza. Por eso es que la Biblia dice que tan pronto Judas pasó, tragó el pan, Satanás entró en él. Él podía retractarse hasta cuando pasó el pan. Fue la última oportunidad, digamos así, y no la aceptó. Así que al no haber aceptado esa oportunidad, se condenó. Yo no sé si Dios nos está dando una última oportunidad. Reaccionemos. Dentro de los planes que usted tenga, diga, voy a irme juicioso para la iglesia. Voy a volver a Dios. Si usted ha estado ahí siguiendo al Señor de lejitos, me gusta, pero conmigo no cuenten, es tiempo de dar el paso. Y número 3, encontrar la solución. ¿Cómo quiere Dios que haga frente a esta situación? ¿Maldiciendo? No. ¿Renegando? No. ¿Lamentándome? No. ¿Quejándome? Tampoco. No. Dios quiere que nosotros aprendamos porque Él nos ama. Dios quiere que nosotros dependamos de Él porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Dios quiere que nosotros reaccionemos ahora que tenemos tiempo, ahora que lo podemos hacer. Ya después no. El día que nosotros muramos, se termina la oportunidad porque entramos a un estado eterno, o de salvación o de condenación. Que Dios nos ayude. Este sufrimiento es para bien. Esperamos todos que pronto pase. Que pronto
todos queremos que pronto pase todo esto, pero Dios tiene un propósito para usted y para mí. Así que démosle gracias a Dios por el sufrimiento. Gracias por haberme acompañado en este tiempo y espero que Dios me haya usado para traer a su vida lo que pues deseamos: salvación, vida eterna y sobre todo respuesta. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por la oportunidad de utilizar estos medios. Señor, yo he pensado, y muchos lo han hecho, ¿qué habría pasado si hubiera sido antes que tuviéramos este medio de comunicación? Señor, sería mucho más difícil. Ahora nos conectamos a través de una llamada, a través de video, a través de tantas cosas. Gracias, Señor. ¿Y qué sería de nosotros sin la palabra? Gracias por la palabra. ¿Y qué sería de nosotros sin la familia? Gracias por la familia, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin una casa donde vivir? Gracias por la casa donde vivimos. Gracias por los alimentos y gracias por todas las cosas, aún las que no entendamos. Porque tú le dijiste a Pedro, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Por eso te agradezco, Señor Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí están la dirección, teléfono, todo para que se comunique con nosotros. Esperamos su llamada, su mensaje, su felicitación o su protesta. Hasta la próxima. Bueno, para todos los que nos estén viendo en cualquier lugar del mundo, les saludamos desde Cali, Colombia, Iglesia Carismática Integral, con un gran aplauso a nuestro Dios. Amén. Eso. Amén.